Acompaña el ministro de Cultura. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Mávila. Buenas noches a todos los televidentes de Panamericana Televisión y gustoso estar acá para poder responder las preguntas que consideren pertinentes. Algunos ministros han dicho, o exministros, porque ya hablan desde fuera, dicen que usualmente se conocen el día que se toman las fotografías, cuando se conforman los gabinetes. Cuando usted llega al gabinete, ¿esto fue así? No, yo creo que no. Yo creo que lo que sucede con exministros es lamentablemente que estamos en una situación política donde ministro lamentablemente que renuncia termina denunciando, ¿no? Yo creo que esa mala práctica... ¿Y por qué cree que ocurre eso? Y porque seguramente no aceptan que estos cargos de confianza son justamente de confianza, que cuando uno juramenta para el país hasta que el presidente marca una línea de trabajo dentro de la política de gobierno que tiene y que seguramente quiere darle otro tipo de rumbo a la cartera que ha encargado y le dice a algún ministro muchas gracias por tus servicios. Claro, el problema es que cambia de rumbo muy rápido. Entonces los ministros no duran. Si hay algo que ha caracterizado a este gobierno es una rotación de funcionarios altísima y eso es innegable. Lo que es innegable es que estamos en un estado absolutamente democrático, Mávila, en donde el presidente escucha, evalúa, reconoce seguramente algún tipo de error y enmienda. Entonces, más bien yo creo que es saludable, o sea, no es una situación en la cual de una u otra manera existe algún tipo de situación de imposición de que alguien tiene que perennizarse en un cargo. Por el contrario, cuando el presidente de la República decide evaluar a un ministro y decide decirle gracias... ¿Es parte del aprendizaje del presidente? Es parte de la democracia, Mávila, y la toma de decisiones que tiene un presidente de la República. Pero no hay una responsabilidad en un jefe de Estado de hacer designaciones correctas precisamente para garantizar la continuidad de una política de gobierno. El presidente no puede estar experimentando, es decir, no puede poner a una persona y a los 5 meses decir, uy, no funciona, lo cambio. Mira, lo que sucede es que justamente el trabajo de un ministro se ve desde el momento en el cual empieza a desarrollarlo. Uno no puede de una u otra manera evidenciar o vaticinar cómo le va a ir a un ministro cuando éste cumple con los requisitos estipulados en el artículo 124 de la Constitución. Y ahí el problema. ¿Usted está en desacuerdo, por ejemplo, o de acuerdo en la observación que ha hecho el presidente a esta norma que elevaba los requisitos para nombrar ministros y viceministros? ¿No le parece que es algo bueno para el país, elegir a los mejores? Mávila, siempre elegir a los mejores va a ser bueno. Lo que está mal es cuando nos saltamos la Constitución. Hay dos tipos de norma. Yo soy un hombre formado en leyes y también soy constitucionalista. Cuando uno quiere hacer una ley ordinaria no hay ningún problema. Pero cuando queremos reformar la Constitución, se requiere hacer una ley de reforma constitucional, que requiere 2 votaciones en el Congreso de la República con mayoría calificada. Entonces, se pretende reformar el artículo 124 de la Constitución para cambiar el tema de los requisitos para designar ministros con una ley ordinaria. Entonces, vivimos en un Estado de Derecho donde la Constitución tiene que ser respetada y los procedimientos y las formalidades de la Constitución también se tienen que respetar. Eso quiere decir que es un tema de formas, no de fondo. Es decir, usted reconoce que la ley es buena, solamente que hay que seguir el proceso regular. Y el presidente lo ha reconocido así, porque cuando lo observa de esa manera. Háganla con la reforma constitucional que corresponde. En ese sentido lo hace. Está bien, pero si esta ley aplicara, varios de los ministros designados por el presidente no hubieran podido ejercer el cargo. Si esta ley aplicara, seguramente el presidente, dentro de su capacidad de toma de decisiones, tendría que reevaluar, por supuesto, todo el gabinete, las 19 carteras y sobre la base de eso de ver quién cumple y quién no cumple. Estamos en un Estado de Derecho, Mávila. ¿Cómo entender que haya posiciones tan opuestas como, por ejemplo, los anuncios de una ministra de Trabajo que habla del tema de la tercerización, de leyes que, por otro lado, el ministro de Economía advierte no van de la mano con el cuidado de las finanzas públicas? ¿Cómo entender estos desacuerdos entre los propios ministros si se supone que es un equipo que está organizado y que tiene, como usted ha dicho, una política de gobierno coherente? Mira, Mávila, agradezco tu pregunta, porque lo que sí te puedo manifestar, me vengo justamente ahorita de un consejo de ministros que duran bastante tiempo. Es un consejo de ministros en el cual tanto el Premier como el Presidente de la República nos dan libertad de criterio para poder exponer las políticas que nosotros consideramos tener a bien para el país. Por lo tanto, cada ministro de Estado, dentro del marco de ejecución de su desarrollo laboral, de su desarrollo de trabajo en su cartera, expone ante el Consejo de Ministros las posiciones o las posturas que considera pertinentes que van a beneficiar a la cartera y por ende al país. Por lo tanto, la exposición de criterios que se puede dar en el Consejo de Ministros para después formular proyectos de ley que sean aprobados por el Consejo de Ministros y sean enviados al Congreso es parte de una actuación democrática. Nosotros no vamos a determinar ni decir absolutamente nada cuando se trate de proyectos de ley que no tengan que pasar por el Congreso. Lo que queremos decir es que tenemos un Consejo de Ministros con criterios y, por supuesto, cada ministro puede considerarlo pertinente, que puede ser bien para el país, que le pueda hacer bien al país, lo ponemos a debate, a consideración
y si lo aprobamos, finalmente lo enviamos al Congreso para que la representación nacional finalmente sea la que decida. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso la ministra de Trabajo, digamos, consiguió el apoyo mayoritario del gabinete sin tomar en cuenta la opinión del ministro de Economía. Hizo una buena explicación y por supuesto que dentro de una mesa democrática de Consejo de Ministros también pueden haber algún tipo de contraposiciones que van a mejorar o van a desarrollar una propuesta o van a pedir que una propuesta se desarrolle más. Hoy el ministro de Economía presentó un proyecto de decreto legislativo y te lo comento, que finalmente hubo un arduo debate y se decidió que finalmente se incorpore mayor información para poder debatirlo y para poder votarlo. Es parte de una mesa también democrática donde ministros tenemos criterios y se nos permite exponerlo para bien del país. No solamente hay un problema con el ministro de Economía, sino también con el presidente del Banco Central de Reserva. Él ha criticado duramente estas propuestas de tercerización, de elevación del sueldo mínimo o el retiro, por ejemplo, de todos los fondos que tienen los pensionistas en las AFP. Vamos a ver la nota y luego comentamos. Vean la nota. Son 3 las medidas que impulsa el Ministerio de Trabajo, encabezado por la ministra Betsy Chávez. La primera es el aumento del sueldo mínimo, la segunda, restringir las tercerizaciones empresariales y la tercera, permitir nuevos retiros de los fondos privados de pensiones. Las mismas que no son del agrado del presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde. Claro que es un error hacerlo por cálculo político, a los que se benefician son muy pocos. Los que son beneficiados directamente por el sueldo mínimo, o depende de cuánto suba obviamente, son menos de 1 de cada 25 personas, ¿no? En una entrevista en RPP, también respondió sobre el decreto supremo del mismo ministerio que restringe la actividad de tercerización empresarial. Atentar contra la tercerización, que sin duda decisión empresarial, de acuerdo al costo de transacción que ve, es una locura y es una pobre comprensión de la economía, creo, ¿no? Tiene sentido tercerizar. Si alguien puede operar una tuneladora mucho mejor que yo, empresa minera, tiene sentido contratar tuneladora. Claro. Lo que uno ve en el mundo es así como las personas especializaron, las empresas se están especializando cada vez más. Velarde también respondió rotundamente sobre la propuesta de un nuevo retiro de fondos de las AFP. Absurdo. No tiene pies ni cabeza. Duras críticas de parte de Velarde, quien preside el BCR desde el año 2006, las mismas que fueron respaldadas por el Instituto Peruano de Economía. Nosotros en el IPE tenemos la percepción de que este conjunto de medidas que viene del Ministerio de Trabajo no están enfocadas en la gran mayoría de trabajadores, sino más bien son medidas irresponsables, enfocadas en un pequeño segmento del mercado laboral, ¿no? A la fecha son 5 millones de trabajadores que ya no cuentan con fondos en sus AFPs, según informó el ministro de Economía, Oscar Graham. De acuerdo, ahí están las opiniones expresadas, no solamente es el ministro de Economía, también es el presidente del Banco Central de Reserva. Entonces uno dice, finalmente, ¿cuál es el norte de este gobierno? El norte de este gobierno es que estamos en un gobierno democrático, Mávila, en donde justamente estas propuestas de proyectos de ley son debatibles, pueden pasar a la crítica. Pero la democracia no es anarquía ni desorden en un gabinete, ni significa que en un gabinete cada quien opere por su cuenta y riesgo. Pero son criterios y son propuestas que pueden prosperar, que se pueden mejorar o que simplemente no van a salir. Dejemos que las ideas y los criterios en un gobierno democrático fluyan. Yo creo que eso es importante. El debate, lo que estamos viendo, es un debate de ideas y de criterios. No estamos hablando de una imposición o de que algo sea impuesto. Estamos hablando de una propuesta que se pone a consideración del debate público y que, por supuesto, se verá en el camino si es beneficiosa, si no es beneficiosa. La ministra de Trabajo seguramente tendrá todos los fundamentos para poder exponer sus beneficios, podrá alimentar cualquier tipo de crítica y sobre la base de eso finalmente se llegará a una Lo que pasa es que el debate no se dio en este caso. La norma se firmó, la aprobó el presidente y la norma se publicó en el Diario Oficial. En el caso, por ejemplo, de la tercerización, hay un tema de adecuación, incluso que establece plazos. No se aceptó un debate de esa norma. Fue una decisión de la señora Betsy Chávez que pasó y
obtuvo la firma del presidente. ¿De qué debate hablamos? Bueno, toda norma es perfectible siempre, toda norma es modificable, toda norma puede estar sujeta a un reglamento. Claro, y justamente... pero hacer cambios cuando ya entra en vigencia una norma, ¿no le parece una irresponsabilidad por el tiempo que se genera en pérdida y energía para esas empresas que no saben finalmente qué leyes son las que los rigen y cómo van a funcionar? Pero siempre los cambios en una norma se han dado. ¿Pero usted Mávila, invertiría en un país que cambia sus normas tan rápidamente? todos los países cambian sus normas todos los días y por eso está el boletín oficial del diario oficial del peruano. Sabe que tenemos el récord en rotación de funcionarios y cambios legales. La estabilidad jurídica del Perú viene siendo cuestionada por los inversores. Mira, se pueden cuestionar muchas cosas en un Estado que justamente es democrático y eso es lo que yo quiero, digamos, apelar o dejar el mensaje. Estamos en un Estado donde podemos debatir, donde podemos cruzar ideas, intercambiar ideas con libertad de criterio. Nuestra Constitución, propiamente dicha, ha tenido un sinnúmero de reformas desde que fue emitida. Las leyes pueden mejorarse, pueden derogarse, pueden ser perfectibles, mientras que existe el debate público. Pero el país no es un conejillo de indias, ¿no? Nunca ningún país va a ser un conejillo de indias. Lo que sí es un país es un espectro de nación que lo que necesita y lo que quiere es que su gente, ¿no es cierto?, pueda tener absolutamente todo lo que una ley le puede dar en beneficio. ¿No Claro, cierto? pero a ver, una ley que se testea o que se hace una prueba en vivo, digamos. Lo que pasa es que las leyes están justamente para eso. Eso se Mávila. llama, ¿sabe cómo se llama, señor ministro? Improvisación. A ver si funciona o no funciona. Y eso con un país después de un periodo de pandemia y en un momento en que hay que reactivar la economía, no funciona, no es responsable. Por el contrario, es irresponsable. Y yo respeto absolutamente su opinión. Bajo mi punto de vista, no es improvisación, es querer hacer las cosas por el bien del país y que de una u otra manera se pone a disposición, se aprueban, se debaten y puede mejorarse. Entonces, el tema es trabajar y mirar los problemas. El problema va a estar en no querer trabajar cualquier situación que pueda beneficiar o quiera algún trabajador, ¿no es cierto?, de nuestra parte laboral que se ponga sobre la mesa. El presidente se ha referido, ha conversado con sus ministros respecto a lo que ha dicho Carolyn López, por ejemplo. Por supuesto, es una aspirante a colaboradora eficaz que está en una etapa de investigación preliminar, ni siquiera investigación preparatoria, tiene que corroborar lo que dice y en una investigación que es reservada lamentablemente se filtra, ¿no es cierto? Y por supuesto que esta filtración es algo pues que está dentro de un marco, digámoslo así, necesariamente político. O sea, y usted no le cree a Carolyn López, porque si no hubiera renunciado ya, ¿no? Yo le creo a la justicia. Y mientras que la justicia tenga que hacer su trabajo, yo creo que nadie está en la posibilidad de prejuzgar. Estamos en un Estado de Derecho donde existe el principio de presunción de inocencia, existe el debido proceso y todo tiene que investigarse. Y el presidente de la República es el primer interesado, y lo ha dicho, de que esto se investigue, caiga quien caiga. ¿Está dispuesto a hablar el presidente? Bueno, Mávila, yo soy un ministro de Estado. Los ministros también somos voceros del gobierno. Estamos acá hablando temas de política de gobierno, de coyuntura política, de manera abierta. En otros países los secretarios de Estado hablan también, digamos, cuando el presidente les pide que hablan. Tenemos libertad para poder venir a los medios de comunicación y expresarnos como parte del gobierno. No necesariamente es el presidente quien tiene que expresarse. Para eso también estamos los ministros como voceros de nuestras carteras y como voceros de otros temas de política y gobierno que los periodistas quieran plantearnos. Claro. Ahora, se dice que el presidente está buscando aliados en otras bancadas a cambio, digamos, de cuotas de poder. ¿Usted es integrante de Somos Perú? Yo pedí licencia antes de ser designado ministro de Estado. Lo que hizo el presidente de la República fue un acto absolutamente democrático de decirle a otros partidos políticos, tienen cuadros, por favor quisiera evaluarlos. Hubieron obviamente partidos democráticos que le dijeron, acá tenemos cuadros, puedes evaluarlos, como otros que simplemente ni siquiera se quisieron acercar a conversar. Y creo que eso fue testigo de la opinión pública. Entonces yo creo que cuando un presidente muestra una voluntad democrática de poder considerar cuadros de otros partidos, yo creo que es absolutamente saludable. Ahora, obviamente, él cuando conversa conmigo y me dice, te he evaluado y necesito que me ayudes como gestor público, porque quien te habla también es gestor público, en desarrollar la cartera de cultura, bajo una premisa y condición, quiero que lo hagas de manera libre e independiente, necesito que pidas licencia en tu partido. Igualmente el partido político me dice, si vas a asumir alguna responsabilidad, asume tus aciertos y tus errores de manera independiente para que el partido no tenga ningún tipo de responsabilidad. Y no tuve ningún problema en pedir licencia. ¿Qué opina usted de las fotografías que nosotros estamos mostrando en este momento en pantalla? La señora Lee con una persona vinculada a Carolyn López, nuevamente un operador político, este señor Fritz con un prontuario enorme, ¿no?,
que aparece con Patricia Lee en un almuerzo. Ella es precisamente la dirigente de Somos Perú. Te lo respondo muy fácilmente, Mávila. Patricia Lee es una persona que es una activista social que todos los días está caminando cerros en silencio. Puedes revisar sus redes sociales para entregar a las ollas comunes insumos. Se toma fotos con un sinnúmero de gente que la visita, que se le acerca en la calle, de pronto en la oficina, de pronto en un pasillo. Ella no aspira a ningún cargo público, pero lo que sí te puedo decir es que es una persona que se le acerca a mucha gente a poder tomarse fotos. Yo puedo salir del set y en estos momentos alguien me pide una fotografía. Claro, una cosa es el pueblo joven, otra cosa es un restaurante donde se departe, donde se toma una foto directamente con esta persona, ¿no? Entonces, y esto es en circunstancias en que el presidente Castillo ya había sido elegido, si no me equivoco, es decir, ya era presidente electo. Entonces, fíjese usted, la señora Lee al lado de un señor que está acusado de haber financiado un asesinato. Mira, lo estoy viendo y tengo la plena y absoluta seguridad que la buena fe de la señora Patricia Lee al tomarse esa foto no sabía ni siquiera quién era la persona que estaba al costado. O sea, yo ¿No te lo sabe puedo... con quién almuerza? No, yo te lo puedo asegurar que si a mí me dicen, oye, vas a almorzar con una persona acusada de asesinato, yo no me voy a sentar con esa persona, pero si me dicen por ahí, vas a almorzar con una persona que quiere plantearte alguna idea política, lo que fuese, y uno no sabe cuáles son sus antecedentes... ¿Y el motivo de este almuerzo obedecía a que se plantearan ideas políticas? Mira, no lo sé. La señora Lee es una activista política y por supuesto que las conversaciones que tienen son en beneficio de las ayudas sociales que ella lleva. Entonces, bajo esa premisa, yo en realidad te digo, se toma fotos con un sinnúmero de personas. O sea, es una casualidad. Fritz Moreno Cosío es el señor que tiene un prontuario enorme. Está con el presidente y está con ella. Y te aseguro que si le buscas más fotos a Fritz Moreno Cosío, le vas a encontrar con un sinnúmero de personajes también que no sé ni quiénes serán, pero le vas a encontrar más. ¿Cuál ha sido el peor error del presidente? A ver, hablemos de autocrítica con un ministro de Estado. ¿Cuál ha sido el peor error? ¿O ustedes creen que este gobierno es perfecto y que simplemente hay un cargamontón? Porque la desaprobación del presidente crece y eso es innegable. Es innegable que el presidente ha perdido conexión con la población. Mira, lo que yo te puedo manifestar y lo que puedo observar, Mávila, es que existe día a día, hora tras hora, una clara intención de crear una psicosis de crisis política en el país. Todos los días el presidente tiene que trabajar siendo amenazado con que va a ser vacado. Todos los días el presidente tiene que trabajar sabiendo que una acusación de sus comisiones constitucionales en el Congreso lo está denunciando por un tema de traición a la patria, por supuestamente haber querido darle mar a Bolivia. ¿Usted comparte las respuestas que ofreció el presidente a Rincón? Mira, Mávila, esas respuestas fueron absolutamente descontextualizadas. El presidente dijo, eso yo lo declaré en Bolivia siendo ciudadano, no era ni siquiera candidato, ¿no? Y dijo, y si ahora tiene que ser, yo no lo decido, lo decidirá el pueblo. El presidente no es constitucionalista. El presidente lo que quiso decir es que no está en su capacidad de darle mar a Bolivia. Todo eso se descontextualiza, por supuesto. Todos tenemos diversos tipos de talentos. El presidente seguramente el tema comunicacional seguramente va a tener que ir avanzando y mejorando en ello, y él lo sabe. Él quiso acercarse a la prensa, quiso conversar con la prensa, ¿y qué recibió? Recibió un bullying político que intentaron destrozarlo, Mávila. Yo creo que pudieron más bien ser un poco condescendientes, mirar su buena intención del presidente, de explicarle al país que él quería mostrarse a la prensa, pero ¿recibió qué recibió? Recibió un maltrato tremendo y es nuestro primer mandatario. No, se le hicieron preguntas y él respondió. Nadie puede decir que lo maltrataron. No, pero Nadie puede decir que lo maltrataron. Además, usted entenderá que el trabajo de la prensa es hacer preguntas y que la obligación del presidente es responder. En un contexto, Mávila, donde todos los días lo amenazan con vacar, donde todos los días lo amenazan con denunciarlo. Pero todos los días existe pues esa posición que es expuesta también en los medios de comunicación, que es válido en un sistema democrático. Así es, usted ha defendido el sistema democrático Siempre. Y nosotros también. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Mávila. Gracias, ha sido el ministro de Cultura. Nosotros hacemos una pausa, pero vamos a regresar.